Hola, bienvenidos a este recuento histórico que tendremos en este momento. Tendremos la evolución política de la educación inclusiva, haremos un recuento a través del tiempo y estaremos contando cómo por décadas se han dado estos cambios en todo el mundo en relación a la educación inclusiva. Nuestro punto de partida será el año 1970. El mundo todavía no conocía la palabra inclusión como se conoce hoy en día. En 1971, la ONU por su parte hizo algo muy importante. Aprobó la declaración reconociendo los derechos de las personas con discapacidad. Fue como por decir la primera vez que estas personas se reconocieron con derecho a una educación digna. Y no solamente tenemos esta política internacional, podemos reconocer una política nacional que inició también en México en 1975, cuando se empezaron a hacer cambios en las leyes para que los niños con discapacidad pudieran asistir a escuelas regulares, no solo a escuelas especiales. Pero en ese momento, cuando se hablaba de inclusión, solo se pensaba en la palabra discapacidad. En cuanto a las diferencias culturales, económicas, de género, no podíamos tener todavía esa profundización. Por su parte, en el año 1980 se amplió una mirada y pasó algo muy importante en 1989. Se aprobó la Convención sobre los Derechos del Niño. Esta dejó claro que todos los niños tienen derecho a la educación sin ser discriminados, sin importar su condición o su discapacidad. Y esto motivó a muchos países a cambiar sus leyes. ¿Pero qué pasa en Europa? Pues traemos a colisión una política nacional que en España, por ejemplo, en 1982, se creó una ley que permite integrar a las personas con discapacidad en el sistema educativo común. Y aquí viene algo muy claro, que la idea de la inclusión empieza a ampliarse, se comienza a pensar en otros tipos de inclusión y no solo en la discapacidad, y se empieza a integrar mucho más allá de la discapacidad, sino también otras condiciones que permitían que se diera la exclusión. Continuando en este recorrido, llegamos al año 1990. El año 1990, aquí nace el concepto de educación inclusiva. Durante estos años 90 ocurre un gran cambio. En 1944 se realiza la conferencia de Salamanca, que propone que todas las escuelas incluyan la creación de políticas nacionales que promuevan la inclusión en la educación, sin importar la condición, y empieza a influir directamente en las leyes educativas de muchos países y lo empiezan a incluir en sus políticas nacionales. Un ejemplo puede ser en Latinoamérica. Brasil, por ejemplo, en 1993 creó una política nacional de integración que ya incluía la educación especial dentro del sistema general. Y aquí el término inclusión empieza a tomar muchísima más fuerza y empieza a hablar también de diversidad cultural y socioeconómica. Si avanzamos, por ejemplo, al año 2000, la inclusión empieza a verse como un derecho humano. Ya en los años 2000 la ONU dio un paso muchísimo más agigantado, muchísimo más grande, pues en 2006 se aprobó una convención específica sobre los derechos de las personas con discapacidad. Y allí se dice claramente que la educación inclusiva es un derecho humano, algo que le pertenece y que se le debe respetar a todas las personas. Pero, ¿esto impactó en las leyes de los países? Bueno, si tomamos como ejemplo la política nacional en Argentina, en 2008 se actualizó la Ley de Educación Nacional para incluir los principios de inclusión y se empezaron a crear programas que aportaban a los estudiantes con necesidades especiales, los apoyaban, los incluían. La inclusión ya no era solo una opción, era una obligación de los sistemas educativos. Y llegando al final de este recorrido, en el año 2010 se podía decir que la inclusión era para todos. Ya en esta última década, a partir de 2015, la educación inclusiva se convierte ya más que todo en un compromiso global, donde muchos países aportaban este compromiso. La ONU, por su parte, la incluye como parte de los objetivos de desarrollo sostenible, lo que significa que todos los países deben trabajar para garantizarla, y esto lo podemos mencionar en su ODS, su Objetivo de Desarrollo Sostenible número 4, que es la educación de calidad, que le garantiza a todas las personas recibir una educación de calidad, justa y equitativa. ¿Y se sigue hablando solo de discapacidad? Pues para nada. Ahora la inclusión abarca muchísimas más formas de diversidad, de género, de orientación sexual, de cultura, de religiones,
de situaciones económicas, capacidades diferentes. O sea, es un tema central en la educación de hoy en día. Y algo más, la tecnología ha ayudado muchísimo a que este paso que se está dando de manera agigantada siga siendo accesible para todos. Como ven, para finalizar, el concepto de inclusión ha ido evolucionando. Empezamos hablando solo de discapacidad y hoy día hablamos de garantizar un derecho a aprender a todas las personas, sin importar las diferencias, sin importar sus condiciones. Y cuando hablamos de inclusión educativa, vamos más allá de una educación, es una educación que se adapta a todas las personas y no al revés, las personas no se adaptan a la educación como debería ser. Muchísimas gracias, nos vemos en una próxima ocasión.